Bueno, buenos días para todos. Vamos a comenzar con la reunión del día de hoy. Mi nombre es Paola Arce Peña, residente de cirugía general de la FUCS. Y el asesor es el doctor David Mejía. Vamos a hablar de esternotomía, opciones de cierre y esternitis. Entonces, para empezar, la esternotomía mediana, pues va una incisión desde la escotadura external hasta el sifoides. Hay que tener en cuenta que en la escotadura external se debe hacer disección del ligamento interclavicular, esto para tener acceso digitalmente se hace hasta la pared posterior y pues teniendo cuidado con los vasos subyacentes que hay allí. Una vez se hace la incisión de la piel, se recomienda hacer como una incisión sobre el esternón con el bisturí y con el electro como para tener una guía para que la esternotomía pues no quede torcida, no quede para external pues. Acá pues se hace la confirmación digital para liberar todos los, para que ahí se haga como el gancho de donde se va a pasar la sierra. Y pues esta debe ser, una vez se coloque en ese espacio, hacer una tracción hacia arriba para evitar lesiones del mediastino y asimismo si se hace de forma pues manual. Posteriormente se coloca el separador finoqueto en la parte superior del esternón y pues ya la cirugía como tal. En cuanto al cierre de la esternotomía, pues tenemos el cierre convencional, el que se conoce el estándar con los alambres de acero inoxidable. Aquí vamos a presentar un video. Bueno, entonces en este cierre con los alambres se hace un cierre en 8, en donde como vemos allí, empezaron de la parte derecha del el punto inferior, luego la parte izquierda superior, luego otra vez el punto derecho superior y luego inferior. Se reparan cada punto que se realiza y se colocan más o menos de 4 a 5 puntos para el cierre. Ahí lo vemos otra vez, la sutura pues en 8 que se hace cruzada y siempre se protege pues al final cada uno de los extremos que queda, se corta la aguja y queda ahí. Posteriormente pues se va a hacer hemostasia de los bordes inferior de cada uno de los extremos de la esternotomía y a continuación pues se hace el ajuste de cada uno de la sutura y se corta pues el exceso de la sutura que queda con el cortafrío. Ahí lo vamos a ver. Y a continuación en cada uno de los puntos que se hace se tuerce el acero para que queden fijo y se afronte la esternotomía y finalmente pues la porción que queda se guarda, pues se esconde en el tejido para que eso no genere pues molestias en el tórax. Y ya. Alternativas a este tipo de cierre hay muchas. Se hablan de las bandas de acero inoxidable. Estas pues digamos que tienen una mayor cobertura en cuanto al tipo de cierre, sin embargo como son tan rígidas no se adaptan a la forma del esternón y pues también tienen dificultad en la extracción en los pacientes que requieran una reintervención. El otro son las placas rígidas de titanio en forma de H. Estas proporcionan una mejor estabilidad, sin embargo, pues tiene alto riesgo de daño de las estructuras adyacentes debido a que estos se tienen que atornillar y también pues ha tenido un alto costo, entonces por lo general no se usa de rutina. Digamos que este tipo de alternativas uno los podría hacer en pacientes muy específicos con ciertas indicaciones y factores de riesgo. Las técnicas de refuerzo external, la técnica de Rovisec modificada, esto lo que hacen es tener una sutura paraesternal paralela y después se hace un refuerzo
esfuerzo entre los espacios intercostales y también ajustando la sutura previa. Entonces, por ejemplo, en esta se inicia en el manubrio external y se pasa hasta el segundo espacio intercostal, formando este primer anillo, luego la segunda sutura se pasa en el segundo espacio intercostal y el tercero, y asimismo haciendo intercaladas pues cada una de las suturas. Esto sería una visión sagital. Finalmente queda esto donde se ponen unas suturas adicionales y eso lo que hace es que pues haya una mayor tensión en el cierre y pues que haya mayor fuerza cuando se haga este cierre. Digamos que esto pues no se usa de rutina, a veces lo hacen cuando ya se ha visto una licencia de la herida external o se puede hacer de forma inicial en pacientes que tengan factores de riesgo mayor de 65 años, que uno ya vea que por las comorbilidades puedan tener un factor de riesgo adicional para la licencia de la sutura. Las complicaciones de la herida external pues va desde el dolor torácico persistente y la inestabilidad del esternón, la licencia parcial o total de la herida y finalmente pues la mediastinitis, que es lo que vamos a hablar. Antes de eso pues se debe diferenciar entre ISO versus mediastinitis, que sería la misma ISO profunda. De acuerdo al CDC, en cuanto a la ISO superficial, tiene unos criterios de diagnóstico. Se debe tener un drenaje purulento, se debe aislar un microorganismo de la incisión de la herida y debe tener al menos la presencia de sensibilidad, edema, eritema y calor. Y la ISO profunda, que es igual a mediastinitis, debe presentarse en los primeros 30 días del posoperatorio, tener un compromiso de los tejidos profundos, se debe presentar un drenaje purulento y la incisión profunda y la licencia de la incisión espontánea o diagnosticada por un cirujano. En ausencia de los signos de infección, las complicaciones que se pueden presentar es la pseudoartrosis external, que es un dolor torácico persistente, y inestabilidad del esternón, que se puede diagnosticar clínicamente o por tomografía. Cuanto a la mediastinitis, tiene una incidencia del 1 al 5% y una mortalidad del 20 al 50%, principalmente está ocasionado por gram positivos, estafilococos aureus y epidermides hasta el 70-80%. Se debe tener en cuenta pues, la resistencia que pueden presentar estos microorganismos meticilino resistentes o incluso a la vancomicina. Sin embargo, se pueden presentar también infecciones por gram negativos y por hongos, aunque eso es muy poco frecuente, pero las infecciones mixtas se presentan hasta en el 40%. La cadena de eventos que puede llevar a la mediastinitis se dice que es un efecto de separación del esternón, más que efecto, más como causa de la misma mediastinitis. En cuanto a la inestabilidad del esternón, por inoculación de microorganismos y de licencia de la herida que pues van a tener un cultivo allí de los microorganismos causantes, y el drenaje mediastínico inadecuado, cuando no se dejan los drenajes durante la cirugía, pues esto forma un ambiente para que estas infecciones se produzcan. La clasificación pues, en general se puede tener una licencia de la herida superficial con o sin infección de la piel y el tejido celular subcutáneo, pero este puede tener un esternón estable o tener un esternón inestable con o sin drenaje estéril de la herida, la licencia del esternón con la infección sin mediastinitis o finalmente la mediastinitis. Esta clasificación de Pairolero es una clasificación que tiene en cuenta el tiempo de inicio de la sintomatología del paciente. En la tipo 1 inicia en las primeras semanas, tiene un drenaje seremático que no cursa con celulitis, ni osteocondritis, ni osteomielitis, y el manejo inicial sería antibiótico y solo una necesidad de drenaje, de cirugía. El tipo 2, entre la segunda y cuarta semana, ya tiene un drenaje purulento, una supuración mediastinal, muy rara la costocondritis, y la osteomielitis es frecuente y requiere el desviamiento de tejido necrótico. Y ya en la tipo 3 se puede presentar de meses, incluso años, es una infección más crónica, se forman unos tractos del drenaje, ya son fístulas, y se presenta con celulitis, osteomielitis y costocondritis. Y esto también está relacionado a la retención de material de cuerpo extraño y pues este tipo de infecciones ya que requerirían desbridamientos repetidos. En cuanto al tipo 2 y el tipo 3, ya hablaríamos de las reconstrucciones que necesitarían de la pared torácica.
Hay unos factores de riesgo propiamente del paciente y otros en cuanto a la cirugía, la técnica, pues como bien se sabe, la obesidad con OMS mayor de 30 tiene dificultades en la cicatrización por la cantidad de tejido celular subcutáneo. Esto pues dificulta la obliteración del espacio muerto y aumenta el riesgo de infecciones. Se ha visto que en el 6% tiene una disencia external, de los cuales el 96% pueden cursar con meniscitis y choque séptico. Y esto pues está relacionado, proporcional en cuanto al grado de la obesidad. La diabetes mellitus, pues porque tiene una masa ósea disminuida, esto tiene un mayor riesgo de fracturas óseas. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque tiene una disminución de la función pulmonar y se presentan atelectasia hasta 8 semanas postoperatorias, y con la tos repetida, pues también tiene mayor riesgo de que se ponga inestable el esternón. En cuanto a los factores de riesgo de la cirugía, en la esternotomía defectuosa, por lo que había mencionado previamente, es muy importante marcar la línea media exacta sobre el esternón para pues evitar desviaciones en la incisión. Y en cuanto si se produce una esternotomía paramediana, esto tiene unas técnicas especiales de cierre, y estas esternotomías defectuosas pueden presentar el 7% de la inestabilidad o incluso infecciones del sitio operatorio el 1.2%. El uso excesivo de cera y electrocauterio, esto reduce la resistencia del tejido a la infección, asimismo reduce el suministro de sangre, y eso tiene un mayor riesgo de pues, necrosis, inestabilidad y no cicatrización. Producen seromas, y pues la cera ósea es un material no biodegradable, y esto con el tiempo incluso pueden presentar infecciones crónicas por este mismo material. Las fracturas parciales o completas del esternón, en cuanto a la retracción y cuando se hace el ajuste, se pueden hacer micro o macrofracturas que esto impide la consolidación como tal de la cicatrización, y pues el inadecuado cierre que presenta la fractura del esternón o con movimiento excesivo el hemiexterno durante los movimientos respiratorios y los movimientos propiamente del paciente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, está el tratamiento tópico y cierre tardío, que este puede ser un cierre primario con el manejo del sistema riego-aspiración. Se pueden hacer colgajos musculares o epiplón con el cierre primario de la herida, o hacer un cierre primario con un sistema de riego-aspiración. Siempre se debe hacer pues el desviamiento. Esto se está descrito desde 1963. Inicialmente se hacían los lavados con una solución salina y antibióticos instilados, y siempre se usaba la solución de povidona yodada de baja concentración. También otro de los manejos es tratamiento tópico con cicatrización secundaria. Siempre se va a hacer el desviamiento quirúrgico. Los antibióticos de amplio espectro, ellos siempre se ha determinado y descrito la medicación tópica con soluciones desinfectantes, y desde 1990 que se conoció el sistema de presión negativa, siempre se ha recomendado una presión continua de 125 milímetros de mercurio. Y se han descrito que una vez tenga como controlada la infección, el paciente esté estable, y uno de los criterios, lo han mencionado en varios artículos, que una PCR entre 30 y 70 se puede hacer ya pensar en el cierre quirúrgico secundario. Y en cuanto a las reconstrucciones de colgajo muscular y epiplón, se han descrito con pectoral mayor, recto abdominal, epiplón mayor y músculo dorsal ancho, que es menos frecuente, pero es posible. Esto obviamente se debe tener en cuenta la irrigación principal y secundaria de cada uno de estos colgajos, teniendo en cuenta pues si hay lesión o uso de la mamaria interna. Pues digamos que estas descripciones en las reconstrucciones pues siempre lo han descrito en los pacientes que son llevados a cirugía a curación de cardiovascular, entonces pues siempre tienen esa salvedad de la disponibilidad de la irrigación. En este artículo, en cuanto a la licencia de la infección external después de una esternotomía, mostraban una alternativa de la técnica del cierre. Esto no lo hacían inicialmente, sino ya cuando pues tenía una licencia, y en pacientes con factores de riesgo mayores de 65 años, aunque incluso tuvieran osteoporosis, y lo que hacían es que igual se cerraban con sutura de acero inoxidable, pero colocaban una estructura de sostén que eran las tiras de Gore-Tex,
y esto pues para evitar mayores traumatismos del acero y así hacer el cierre. De hecho, en este paciente, en este artículo que mencionaron, después de esta reconstrucción y este soporte adicional que hicieron con las tiras de Gore-Tex, hicieron un colgajo muscular. En este artículo muestran el cierre de la herida external con una técnica de 2 puentes, más el manejo con el VAC para las infecciones profundas de la esternotomía. En Bélgica, esto lo que querían hacer es una construcción de 2 puentes que utiliza 2 tipos de espuma con diferentes tamaños de poros y usaban la presión negativa que se dividía pues igualmente sobre el lecho de la herida y esto proporcionaba estabilidad del tórax. La ventaja que hacían con esta técnica, que en realidad solo la hacían en este centro, era evitar el desplazamiento de la espuma y asimismo pues controlar mayor la infección. Ellos buscaron artículos en donde miraran a ver si esta técnica se hacía en algún otro lado y pues el único centro que lo hacía fue en Bélgica, que lo están haciendo desde el 2012. Entonces ellos iniciaban con un desbridamiento que se va a hacer completo de la herida, antibiótico amplio espectro de entrada con vancomicina, siempre retiraban el cartílago expuesto y todo el material extraño. En cada lavado se tomaban cultivos. Inicialmente la herida se limpiaba con solución de povidona y ayudaba para disminuir la carga bacteriana y luego se dejaba unas soluciones de povidona sobre el lecho y se cubría con una lámina de transparente, lo que conocemos que traen del VAC. Y estos apósitos se dejaban por 24 horas. Al día siguiente iniciaban la terapia VAC. Primero colocaban una lámina transparente en la piel, eso para proteger de la espuma, y cortaban el orificio pues del VAC que se va a iniciar. Luego colocaban una primera espuma blanca que es microporosa, esto se colocaba en toda la longitud del esternón y la principal razón por la cual la colocaban era que protegía el esternón del contenido mediastinal y principalmente para proteger el ventrículo derecho, que se ha demostrado pues, que tiene mayor riesgo de lesiones durante la terapia VAC. Posteriormente colocaban una espuma negra que sobrepasara las dimensiones de la piel a más o menos 2 centímetros y pues esto por eso se colocó una primera película transparente. Se puede colocar una de grosor mayor o un grosor menor y hasta que cubriera todo el cartílago. Luego se ponía otra película transparente y se hacía orificio tanto en la parte superior como inferior de más o menos 2 centímetros para colocar la próxima espuma, que se colocaba de forma horizontal hasta 3 centímetros laterales, tanto arriba como abajo. Y si habían dudas en cuanto a la estabilidad, se podría colocar otra espuma de forma vertical. Y si se hacía eso, pues tocaba hacer un orificio tanto en la parte superior de acá como acá para colocar la otra espuma que quedaría vertical. Y ya con esto se coloca la película transparente y se hacía el orificio en el centro para ya colocar como tal Sensatrack e iniciar la terapia de presión negativa. Ellos lo usaban siempre con menos 125 milímetros de mercurio y pues la principal ventaja que veían era que siempre había estabilidad y no se movían las espumas. Ellos hacían un cambio cada 2 veces por semana y lo hacían en sala, no llevaban al paciente a quirófano y lo hacían con uso de un opioide fuerte que lo mencionan que es la piritramida. Cada cambio del VAC lo hacían con toma de cultivos, incluso tenían como unos días específicos a la semana como lunes y jueves o lunes y viernes o martes y jueves para hacer este tipo de procedimientos. El antibiótico siempre era intravenoso hasta que se obtuvieran cultivos negativos y luego se iniciaba un manejo por vía oral. Y cuando tuvieran una PCR menor de 70 con unos cultivos negativos y que el cirujano plástico ya podía evaluar la reconstrucción como tal de la pared.
Los criterios que ellos tomaban era que el tejido de granulación en el lecho de la herida tuviera un desbridamiento minucioso y sin ningún signo de infección, que tuviera una ausencia completa de tejido desvitalizado y pues el buen estado clínico del paciente. La discusión que ellos... Pero ahí sí... O sea, Vamos a solucionar un momentico el problema. Vamos a volver a compartir la pantalla. ¿Ya? Listo. Bueno, lo primordial que ellos querían tener es mantener siempre un sello hermético. Esto pues lo vieron que con esta técnica nunca tuvieron un problema de que se movieran las espumas. El cambio de va cada 3 días era para evaluar el hecho y pues tomar siempre los cultivos y como tener un seguimiento de la evolución del paciente. En la espuma blanca disminuye la adherencia tanto para la protección del ventrículo derecho, porque también se ve afectado, aparte del roce con el esternón, que pudiese tener lesiones directas, asimismo lo protege de la presión negativa. El doble puente para la construcción estable, ellos discutían que muchos de los artículos que mencionan pues siempre llevaban al paciente a quirófano bajo anestesia general. Ellos hicieron con una analgesia con opioide fuerte y nunca tuvieron ningún problema, y ellos discuten pues que al tener menos invasión del paciente y estar con anestesia general, esto pues al no hacer esto podría mejorar la rehabilitación posterior del paciente. Ellos cada vez que hacían esta terapia VAC no hacían la reconstrucción con fijación externa, puesto que discutían que una vez pues se había manejado al paciente con una dehiscencia, con un cierre previo de la fijación, entonces cuando hacían la reconstrucción no usaban la fijación external. Y en cuanto a la presión negativa, se han descrito presiones negativas menores, pero sin embargo, pues no hay una suficiente evidencia, pero que ellos siempre usaban menos de 125 milímetros de mercurio y les fue pues muy bien. En este artículo comparan unos nuevos métodos de cierre external versus el estándar, que sería el cierre con alambres. Querían evaluar pues la eficacia de estos nuevos métodos con el fin de prevenir complicaciones y compararon con placas rígidas, clips termorreactivos, cables y alambres planos. Se tuvieron 7 estudios, 1.810 pacientes que decidieron comparar con las ISO superficiales, miastinitis, muerte, la estancia prolongada hospitalaria, el dolor, la reintervención y la consolidación external. En cuanto a la placa rígida, de los estudios que evaluaron los que usaron este tipo de cierre, no esclarecían como tal las indicaciones de los pacientes que requerían este cierre con placa. Y pues excluyeron los pacientes de alto riesgo, y tendría sentido porque pues este solo se puede usar en pacientes que tengan un esternón nasal, no se podría usar en pacientes de mayoría o que cursaran con osteoporosis, porque pues no hubiese servido. Y la contraindicación pues es los pacientes con osteoporosis o infección activa. En la garra rígida, las indicaciones fueron los pacientes con 3 o más factores de riesgo. Esto pues no requiere tornillos y digamos que se podría usar en un esternón nasal a un paciente que tuviera osteoporosis, y los ganchos pues son en los espacios intercostales. En los clips de nitinol son termorreactivos a bajas temperaturas. Estos clips se pueden moldear y son maleables, y después se usa una solución para calentarlos y ya se volverían rígidos. Sin embargo, este tipo de cierre requiere 2 alambres, tanto en el superior e inferior, por lo que igual pues se necesitaría el cierre con alambres metálicos. Y en los alambres planos tiene una ventaja de que no tiene tanta presión sobre el esternón, tiene un tiempo más corto en cuanto al el tiempo que se usa para el cierre, y no tiene tanto costo como los demás. Y en los cables de titanio es un sistema de clavillado Pioneer. La ventaja es como el tipo de cierre y que no hace
pues no hace tanta tracción y podría de pronto mejorar en cuanto al riesgo de fracturas, y se usan de 6 a 8 cables. En todos estos estudios que se revisaron, pues no había, en los estudios clínicos autorizados que revisaron, habían muchas inconsistencias en cuanto a los tipos de selección de los pacientes, el seguimiento y los criterios de inclusión. En muchos estudios pues excluyeron pacientes con factores de riesgo, que es allí donde uno tiene que identificar qué tipo de cierre le favorecería al paciente. Entonces, la conclusión es que los nuevos métodos de cierre del esternón probablemente logran poca o ninguna diferencia versus el cierre estándar, pues la calidad es baja y el resultado de la infección del sitio operatorio mayor en el método de cierre estándar solo fue descrito en uno de los estudios. Y pues no hubo diferencias significativas entre los diferentes pacientes con los métodos de cierre en cuanto a la muerte. Y eso era todo. ¿Preguntas? Si tienen comentarios en el auditorio virtual, ya vamos a encender aquí el parlante para compartir. Me quedé en obesidad con índice de masa mayor de 30. Usted no puede ver la reconstrucción. Profe, deme un segundito, yo prendo el bafle para que todos puedan escuchar. Ya, doctor, puedo hablar. No, tenemos problema con el retorno. ¿Qué? Listo, profe. Entonces, hay varias cosas con las reconstrucciones externales en el contexto de esternitis, y es el riesgo que puede sufrir el paciente cuando uno aplica material de osteosíntesis tipo tornillo en un hueso esponjoso. Ese hueso realmente es agradecido, sin embargo, el riesgo de que haga una osteomielitis crónica es mucho más alta y las complicaciones que se pueden venir es mucho más alta. Por eso la tendencia es, y lo que hacemos allá es tratar de negativizar el hueso para poder reconstruirlo, porque siempre hay pérdida de tejido. La técnica con alambre, que es el cerclaje external, ¿se oye o no se oye? Sí, señor. La técnica de cerclaje external es una técnica muy buena. Sin embargo, hay que saber cómo se hace ese cerclaje, porque si no vas a terminar desgarrando todo el complejo lateral. Entonces, eso hay que saber cómo se hace también, aunque es una técnica muy agradecida y es mucho más barata que usar material de osteosíntesis. Hay otra opción, y es reconstruir con clips y barras de titanio. No hay que perforar los huesos, se puede cerrar el esternón cuando sobre todo está lateralizado, como ese paciente que tenemos allá, que es lateralizado hacia la izquierda. La esternotomía se fue por todos los cartílagos costales, entonces podemos anclar los clips laterales y pasarlos al otro lado con esa barra de titanio. Es un buen método, es menos invasivo, y el riesgo de que haga osteomielitis crónica luego del cierre es mucho menor. Ya las otras reconstrucciones, que es cuando se pierde pues todo el tejido óseo, que es el aumento o los colgajos rotacionales de pectoral o de recto anterior, pues es cuando usted ya tiene pérdida de tejido. No te escuché hablando de las impresiones 3D para esternón, que ya también se usan cuando el paciente ha perdido todo el tejido óseo. Pero pues básicamente pues me parece una charla muy buena. Creo que abarcaste ahí todo lo que se podía hacer en cuanto a reconstrucciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario en el auditorio virtual? Pudiera reconstruirse ese paciente. ¿Qué opina? No escuché. El doctor Serna pregunta que cómo haríamos la reconstrucción de este paciente que tenemos, que lo vamos a discutir.
Pues yo estoy esperando tener unos cultivos negativos de huesos. No hace hacer un cerclaje external con alambre. Lo otro es colocarle unas placas, un sistema que se llama Stratos, que es un sistema articulable de barras y clips de titanio atravesando el tórax. Pero básicamente lo que nos define el momento del cierre es el cultivo de hueso que esté negativo, para evitarnos pues, que el paciente siga con una infección activa ahí. Pero ese es el plan. Profe, si usted me permite un momentico, yo comento este caso de manera rápida aquí en el auditorio presencial y aprovechando la presencia de la doctora Ana Ramírez, que desde el día anterior le comenté que nos acompañara pues, por indicación ayer de la ronda asistencial. Sí, claro, dale, dale. Bueno, este es un paciente de 32 años que la mayoría del grupo lo conoce. El paciente llegó el 1 de mayo por una herida por arma cortopunzante en región paraesternal izquierda, en región precordial, con inestabilidad hemodinámica. Se llevó a esternotomía emergente, encontrando una lesión del ventrículo derecho. Se hizo la cardiografia, un drenaje de un taponamiento cardíaco y una toracostomía izquierda, porque también tenía compromiso pues, de la pleura izquierda con una lesión pulmonar. Paciente después de una semana, pues una aceptable evolución, se dio egreso después de retirar el tubo de toracostomía, pero a los 2 días reconsultó por presentar fiebre, malestar general y dolor pues torácico. Se hizo una tomografía inicial que reportaban hallazgos sugestivos de un empiema izquierdo. Inicialmente se llevó una videotoracoscopia sospechando que fuera un foco séptico de ese nivel, de esa región. Se drenó pues unas membranas fibrinopurulentas, un líquido loculado, sin complicaciones. Sin embargo, el paciente pues con inestabilidad posterior a su intervención y de manera espontánea presentó salida de material purulento por la herida external. Este caso ya también lo hemos discutido previamente en la reunión de complicaciones. Posteriormente se llevó pues, a una revisión quirúrgica de la herida external, evidenciando un absceso mediastinal, mediastinitis y signos de osteomielitis. Ha requerido en total hasta el día de ayer 6 intervenciones en las cuales se ha tomado muestra para cultivo óseo, ha tenido crecimientos microbiológicos tanto en óseo como mediastinal, como del absceso y pleural de estafilococo meticilino sensible. Está en manejo antibiótico guiado por infectología con oxacilina para completar 4 semanas de terapia. Ha tenido una aceptable evolución hasta el día de hoy, con descenso de reactantes de fase aguda. La penúltima intervención, que fue el 24 de mayo, se drenó un líquido pleural derecho que tenía el pulmón atrapado. Ese cultivo ya estaba negativo. Durante las últimas intervenciones del lavado external, que actualmente está con esternón abierto y terapia de presión negativa como una de las alternativas que Paola expuso, no se había tomado pues muestras para cultivo porque macroscópicamente todavía presentaba signos de infección y necrosis. Y el día de ayer se llevó nuevamente, pues la última intervención fue ayer. Mencionan en la descripción quirúrgica que tenía como una separación de entre los bordes externales de aproximadamente 6 centímetros. Previamente se ha documentado que tiene varios focos de fractura el esternón, tenía los bordes algo necróticos. Se tomaron muestras para cultivo el día de ayer, tanto de hueso como de unos rebordes costales, y se volvió a poner la terapia de presión negativa. Entonces, la idea de traerlo a discusión el día de hoy es porque, aprovechando el tema que se acaba de exponer, el doctor David Mejía conoce muy bien el caso y ya tenía pues un planteamiento quirúrgico, pero pues se querían discutir varias opciones y por eso agradecemos la compañía de la doctora Ana. Voy a ir pasando aquí la última tomografía que tenemos del paciente, que es del 23 de mayo. Me va diciendo si lo pueden observar bien. Vemos pues aquí el esternón pues con la licencia central un poquito lateralizada, pues la herida quirúrgica está, esto es un ventanilla ósea. Macroscópicamente, pues en las intervenciones, como les digo, se habían evidenciado focos de fractura, incluso requiriendo secuestrectomías en las otras intervenciones. Aquí vemos el manubrio external. Un foco
por aquí abajito. Y ya. Me dicen si necesitan otra ventana u otro corte para ponerlo acá. Sí, sí, ya está conectado. Entonces, si alguno de los doctores aquí, pues de los cirujanos presentes, tiene algún comentario, o el doctor David. Hola, buen día. Gracias por la invitación. ¿Puedo compartir un momentico la pantalla? Señora. ¿Se ve mi pantalla? Sí, señora. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, señora. Sí, la vemos. Gracias por la invitación. Dos cositas para la intervención de la exposición. La primera imagen, si la están viendo, es un sistema ZipFix, que es otra sutura alternativa al alambre convencional external que permite un cierre como en cremallera rápido para esos pacientes, por ejemplo, en el contexto de trauma, le da tensión homogénea al esternón, es un cierre muy rápido, es una sutura maleable. Problemas del costo, el costo que no creo que sea tampoco demasiado alto y es una alternativa. Y la otra cosa es estas placas de síntesis, de Depuy Síntesis de Johnson, que la doctora decía que el problema de poner placas de titanio en un cierre external era la reapertura a veces del esternón, y estas tienen un clip de apertura que se ve en la mitad, es sobre todo para cirugías cardíacas en la que se cree que por algún motivo puede haber reintervenciones, y entonces tiene como una apertura rápida de la línea media. La otra cosa es que normalmente el cerclaje external, más que por dehiscencia del esternón, es porque hay un esternón muy fracturado y muy inestable que necesitas abrazarlo y no tienes cómo hacer suturas transfixiantes. La otra cosa con esternitis y pues inestabilidad external con infección asociada a una mediastinitis es que normalmente la terapia de presión negativa te da la estabilidad del tórax. Lo que mostraba la doctora Cono, sin puentes de espuma, normalmente el sistema de presión negativa te va dando la estabilidad del esternón, y como normalmente son lavados a repetición y normalmente es al menos 3 lavados que se necesitan, el tejido de granulación mismo te va dando la estabilidad del esternón. Fundamental, y sí es como un criterio para proceder con la reconstrucción con material de osteosíntesis, cultivos negativos, y por eso aunque no veas signos macroscópicos de infección, siempre hay que tomar cultivo. Y en este caso sí creo que se debe considerar, en esos casos en los que ya pusieron terapia de presión negativa, ustedes no tienen un esternón expedito y que lo ven tan destruido, lo que dice el doctor David Mejía es que tienen que optar por sistemas de reconstrucción que se fijen a las costillas y no al esternón. Entonces, el sistema Stratos con placas que fijen a las costillas y titanio que atraviese el esternón, o los clips metálicos, sí me parece una opción adecuada para el paciente. Matrix Rib también tiene placas que se abrazan y se perforan las costillas, y los tornillos se fijan a las costillas, y creo que es la opción que se tiene que buscar en el paciente, sobre todo porque no tiene estabilidad por el back, porque todavía tiene una separación entre las hojas del esternón de 6 centímetros. Hay unos dispositivos para cuando hay pérdida de tejido que no tenemos tan disponibles, como ese ACV external que reemplaza como toda la coraza external, o los 3D que se mandan a hacer y se pueden importar, o los sistemas pues que uno crea con metilmetacrilato y mallas para reconstruir el esternón cuando hay pérdida ósea. Estos son ejemplos de los sistemas Stratos que abrazan el esternón para que ustedes no tengan que perforar un tejido que está fracturado,
o los clips metálicos que dan placas de titanio. Esta última es una placa vertical, en la mitad había pérdida de tejido, pero esto incluye hacer injertos óseos con aspirado de médula ósea, que creo que no tenemos mucha experiencia. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes por la invitación. Doctor David, ¿tiene algún comentario adicional? No, ninguno. La verdad es, pues, Ana les dijo con qué se podía reconstruir y ese es el plan. ¿Cuál ha sido, creo que, el error ahí? Es que no le han tomado cultivo en los últimos lavados de ese hueso. Entonces, como creo, yo no sé cuándo fue el último lavado, me imagino que fue ayer y no le tomaron cultivo. Sería esperar y en el próximo lavado volver a tomarle cultivos de hueso y definir si ya negativizó, pues llevarlo a reconstrucción. Listo, doctor, muchas gracias. Aquí en el auditorio presencial no hay comentarios adicionales. No sé si en JAMA tienen algún comentario. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por terminada la reunión de hoy. Muchas gracias.